que merecía la pena. Lo que pasa es que ya hay tanta información que esto es una hiperinformación. Yo ya me callo, te dejo aquí que tú veas y que tú tomas la palabra. Pues nada, vamos a ofreceros la posibilidad de participar en el debate, en el coloquio. Yo sí, en este caso, sí voy a ser como la señora moderadora del Congreso, sí os voy a pedir, por favor, brevedad, sobre todo porque imagino que habrá muchísimas personas con interés en participar, y que levantéis la mano. Yo voy tomando nota de vuestras palabras, y no sé si Javier prefiere ir haciendo observaciones a las reflexiones, preguntas, o es mejor dejar un poco todo y después... Perfecto. Pues Juan Miguel. El papel casi se ha cumplido ya. Juan Miguel, Fernando. ¿Más intervenciones por ahí? No lo creo. Juan. Gustavo. Vale, en principio, pues Jaime. ¿Alguien más? O en principio comenzamos. Pues Juan Miguel, adelante. Os pido consideración con el resto de compañeros en cuanto a la brevedad de vuestra intervención. Yo una brevísima reflexión y una pregunta directa al ponente. La brevísima reflexión es que el sentimiento nacional, como tú muy bien has dicho, y yo reafirmo, es un sentimiento que se puede sentir, etc. No solamente está fundamentado en costumbres, tradiciones específicas, singularidades que me diferencian de los otros, sino que también históricamente se ha caracterizado por el sentimiento de victimización colectiva. Es decir, la sensación o el sentir que tenían los alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Se sentían la raza superior, pero la raza superior humillada. Entonces, si vemos y analizamos la estrategia mediático-política e ideológica de todo el catalanismo actual y de los sectores independentistas, toda su estrategia está centrada en la victimización colectiva. Es decir, son víctimas de una situación, se consideran discriminados, se les apañan los robos, etc. Esa es la reflexión. Me gustaría saber tu opinión al respecto, ¿no? Porque es que los sentimientos de victimización, lamentablemente, si no se tiene un análisis crítico, pues conducen a la unilateralidad de las opiniones y a la unidimensionalidad, a la simplificación de las opiniones, e impiden cualquier análisis racional, riguroso y crítico. Pues si yo me siento víctima, te diría, ahora me toca a mí. Bien. La segunda pregunta, ya viene la pregunta directa. ¿Cómo es posible entonces que un sector importante de la sociedad catalana vote una candidatura anticapitalista, que se define como anticapitalista, que es la CUP, ¿no? Entonces la pregunta ¿es posible a través del sentimiento nacional o de la identidad nacional de un pueblo, es posible construir una sociedad, un mundo, una realidad social más solidaria, más cooperativa, más fraterna, a partir de un sentimiento único e identitario que me diferencia de los demás? Es una pregunta que tiene un cierto sentido político y un cierto sentido ideológico. Y aquí acabo. Bien, Fernando. Sí. Creo haber entendido que el sentimiento de nación es subjetivo, es algo por pertenencia. Yo pertenezco a una nación porque yo quiero pertenecer a esa nación. No es cuestión de territorio, no es cuestión de religión. Eso, la primera pregunta ¿es un sentimiento subjetivo entonces el concepto de nación? Y una segunda pregunta muy directa. Te he seguido en algunos escritos a través de los enlaces de nuestro amigo Latarioso, y creo que en algún momento has hablado de la singularidad de Cataluña e incluso de asimetría. Para el futuro, esa asimetría, ¿podrías explicarnos para entenderlo en qué consiste? ¿Tiene la palabra Manolo? ¿No? Sí. Bueno, sería una cosa también, el tema de cómo se hizo la ley electoral, que
alguna manera, cuando se hizo el café para todos, después del café para todos, la ley electoral de alguna manera también benefició, además con la intención de beneficiar a los partidos nacionalistas de Euskadi y de Cataluña. Y siempre después del partido, después de Suárez, el partido de Suárez, los partidos de izquierda que salieron, el Partido Socialista que ganó las elecciones, estuvo también obligado a negociar también con la derecha nacionalista. Es decir, de tal manera que está hecho, la ley electoral está construida de tal manera que posibilita la intervención o el protagonismo de los partidos nacionalistas de Euskadi y de Cataluña. Y entonces parece también un poco... Hay una cosa que también me gustaría me hubiera gustado que hubiera citado, que hubiera hecho referencia al hecho de la influencia que ha tenido también el artículo 155. Los hechos de la represión que se efectuó el 1 de octubre en Cataluña. Es decir, ha habido también una voluntad de dejar, digamos, de negarse, cerrarse en redondo a negociar, y después de el recurso que hizo el Partido Popular sobre la constitucionalidad de las leyes, o sea, autonómicas, el recurso ante el Tribunal Constitucional. Entonces, parece que eso, digamos, de alguna manera ha exacerbado también el sentimiento antinacionalista, ¿no? Entonces, yo como siempre, como me considero de izquierda, aunque no soy nacionalista, pero yo es que considero que en ese debate que ha habido, en toda la cuestión del proceso en Cataluña, yo creo que es importante el derecho de autodeterminación de los pueblos. Pienso yo, no sé si es que estoy equivocado o le estoy dando una dimensión excesiva a este principio. Juan. Sí, yo quería decir una cosa. Voy a hacer una plataforma en casa que se va a llamar Nación. Así ya no tenemos problema. Claro, por eso que el universo, el problema Nación, pues es una plataforma en casa y se llama Nación. Yo tengo un libro de Federica Punset, que yo creo que usted lo conoce bastante, catalana, y hablaba sobre qué es lo que es el anarquismo, y ahí empezaba a hablar de temas importantes, sobre lo que tú has dicho, Javier, sobre el tema del nacionalismo, sobre el tema de las singularidades que hay, sobre el tema de la nación, sobre el fin, todo. Y es importante. Entonces yo pregunto, si es una nación, Cataluña, de acuerdo con su ley antigua de 1714, no sé por ahí, si tanto se habla de nación, ¿cómo se le aplica un 155 a un país, a una nación, a una región, y se le muera pago por el hecho de querer votar? ¿Por qué no se deja votar? ¿Por qué no se deja votar a esa región que vote? Porque si está fuera de la Constitución, según dicen los expertos, no tiene sentido que se muera pago a las personas por el hecho de querer participar libremente en un referéndum. Es donde yo iba. Digo, bueno, ¿y esto por qué? Porque si es que en el 2010, como había antes, el Estatuto catalán, el Partido Popular, a través de 4 millones de votos, recurre al Constitucional hasta 2012, que no tiene mayoría y empieza a mover los peores por fuerza del Constitucional, no resuelve. Y entonces el artículo 1 del Estatuto habla de nación y lo aparta. Y entonces ahí y lo que hace es suspende 14 artículos del propio Estatuto. Bueno, ¿y por qué? Es lo que yo le pregunto, ¿por qué? Déjalo. Si ustedes estáis diciendo que el referéndum es anticonstitucional, no tiene sentido que tú mandes 10.000 policías allí y a cargar contra aquellas personas que quieren votar.
esté legal o sea ilegal, no tiene sentido, aunque sea anticonstitucional, y tú lo dices. Bien, pero esto para mí no tiene sentido. Y ese es el problema. Por eso digo, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier sobre el tema de la singularidad, del problema de la nación y demás, porque he leído Federica Ponce y a partir de ahí te dice todo lo que tiene Federica Ponce, o sea, todo lo que escribe ella, ¿no? Sobre el tema de la ley, de la historia y todo eso. Y por eso me gustaría que me contestara el por qué, porque el domingo en Córdoba decía un granguita muy claro, decía, y además me ha traído aquí, dice, si esto se aplicara hoy, si se aplicara esto hoy, si se aplicara esto, nos dirían que es una constitución republicana, ¿no? Si no sería comunista, no sé qué, si se aplicara en su totalidad. En su totalidad. Porque esto yo tengo aquí de un montón de artículos, artículo 21, artículo 23, artículo 47, donde te habla de todo eso. Que no se ha cumplido la Constitución. Si esto se aplicara por un gobierno que no aplicara, no aplicaría el PSOE desde que empezó a gobernar. Ni Felipe González lo ha cumplido. Digo yo, si se hubiera cumplido esto, hoy diría, este Partido Popular, racista, xenófobo, franquista, diría que esto es comunista, leninista, yo qué sé lo que hubiera dicho antes, y no se ha aplicado nada. Por eso digo, esto es lo único que una reforma, como lo he dicho ayer, una reforma constitucional, podría encajar perfectamente el artículo 92 que dice esto, y a partir de ahí empezamos a hablar. Yo creo que sería importantísimo el tema de la reforma constitucional en este país, porque así se haría y se abrirían muchísimas cosas. Nada más que eso. Muchas gracias. Gustavo, adelante. Sí. A mí hay un punto que usted tocó que hace tiempo me llama poderosamente la atención, que es lo de la petición de una hacienda propia. ¿Sí? Yo vengo de una república. Yo nací en Argentina y bueno, más o menos siempre entendí que la hacienda es única a nivel nacional y luego existen cuotas de coparticipación según las necesidades de la región, ¿no? Cuando estos movimientos catalanes están pidiendo una hacienda propia, me parece, no sé, a mí no me cuadra en ningún concepto. Lo están pidiendo para poder gestionar sus propios recursos y marcar una diferencia con cualquier otra región de España en cuanto a si tanto genero merezco recibir más y por lo tanto tener un estatus superior sobre España, o lo intentan plantear desde un punto republicano de coparticipación por necesidades. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Gracias, Gustavo. ¿Y Jaime? Vamos, tres cositas. Primero, el concepto de nación. Aquí en Andalucía han existido partidos nacionalistas fuertes, con fuerte ideología. El PA es la consecuencia del PSA. Pero el PA, en fin, el PSA se convierte en PA. Y inmediatamente a su izquierda sale pues Nación Andaluza, Andalucía Libre, partidos muy minoritarios que no llegan a tener ni siquiera representación. Es el fenómeno de sentirse nación. De sentirse nación. Pienso yo. O sea que aquí también hemos tenido andalucismo independentista. Vamos, todavía creo que lo hay, ¿no? Pasa que si no está en la institución es porque la gente no te vota, y si la gente no te vota sistemáticamente habrá que plantearse un montón de cosas porque no nos votan sistemáticamente a algunas formaciones, ¿no? La UCD se traga el 28F y encabeza el movimiento la clase obrera y sus aliados naturales. Se lo tiene que tragar. Aquí el movimiento por el 151 parte de la izquierda. Se origina en la izquierda. Y no planteando cuestiones nacionalistas históricas. Eso aparece, pero muy brevemente, muy desdibujado. Porque hasta ese momento, ¿quién le hacía homenaje a la infanta?
es una cosa de él. Aquí en las necesidades económicas, la desigualdad, etcétera, etcétera, la que hace que la clase obrera en ese momento encabece y ahí se encarga. Y por eso la OCDE se traga el 155. Si no, el proceso aquí lo encabeza la burguesía. Y a lo mejor no hubiera habido 155, hubiera habido un 151 maquillado. Un 151 maquillado. Y por último, aunque suene un poco a abuelo cebolleta, yo he estado en prisión con compañeros y camaradas catalanes, andaluces, y de Viana, y del equipo este que le llaman Atlético, y de Girona. ¿Y sabéis lo que me decían los camaradas de los compañeros? Los compañeros, es que no me acordaba la palabra, hombre, no me acordaba de nada. Entonces, por eso he identificado a esa ciudad. Pero sí, allí había, mira, allí estaba Paco Puerto de las Cabezas de San Juan. Me ha muerto Paco Puerto, estuvo conmigo. El Pepe Alonso de la Laal. Josep Massana, famoso familia carlista, tradicionalista de Lérida. Massana. Los Massana de los calzoncillos de los tíos. Los dueños de esa empresa. Massana. Y teníamos puestas en común porque estaba en la comuna nuestra, la comuna del PSA y de Comisión y de los Independientes, estaba ese Massana, como otra gente, ¿no? Cuando teníamos debate tal, se debate muchísimo, ¿no? Pero que se hace debatir. Cuando terminaba el debate, el camarada Puerto y el camarada Alonso me decían, Maena, nada. La clase obrera es la que tiene que arreglar este tema. En aquellos momentos, como decía Javier, históricamente la clase obrera y la izquierda era otra cosa. En el momento que ha perdido ya el rumbo, la mayoría, el apoyo, por dos cosas yo estoy de acuerdo con Javier, lo que ha pasado, la revolución tecnológica y la globalización. Eso que la ha inventado el capitalismo, claro, es que la izquierda, y termino ya, no terminamos de asumir, que nos han derrotado. Le demos la vuelta. Han derrotado. Un chip te convierte rápidamente una empresa brillante, estupenda, en todo lo contrario, en un desastre. Se lo llevan a Vietnam, o se lo llevan a Tailandia, o se la llevan a no sé dónde, y aquí nos quedamos 1.500 tíos parados, sin saber a dónde ir y culpando a no sé quién. La clase obrera no se anticipa, la han metido un gol. Y yo creo que el 80% de los problemas que está habiendo de hace unos años para acá en este país es porque nosotros hemos perdido de momento la batalla. Eso es mi Bueno, gracias, Jaime. Eva, de la palabra. Bueno, he entendido que lo que es la identidad o el sentimiento de pertenencia podría haber sido ese origen o ese natio o ese nacimiento del concepto de nación, que después fue creado artificialmente por los intelectuales, por la burguesía catalana, para conseguir sus propios intereses económicos. Hasta ahí lo entiendo. Entiendo que después existe otro movimiento, otra parte que actualmente se sigue viendo reflejada en la sociedad, que son los herederos de esos inmigrantes, de ese PSU, que son esa parte españolista. Lo que no entiendo es de dónde han salido esa izquierda nacionalista que sentido tiene, qué uso planteando, qué es lo que están buscando. No sé de dónde han aparecido. Y la última palabra que solicita Gabriel. Muy breve. Aquí estamos para dar a cada uno nuestra opinión. De esta manera es un placer escuchar a alguien en esa brillante intervención que ha tenido. Es un placer. Yo le quisiera hacer también una pregunta en ese aspecto, porque yo también lo veo así, ¿no? Por supuesto, hoy los derechos a decidir, yo creo que eso, mientras que ha habido países oprimidos y países, digamos, que eso le hacía falta hoy en día, donde no haya esas prohibiciones, yo creo que casi no cambia. Pero no iba a poner mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. A mí me parece que tú lo has planteado claramente. Yo estaba en Barcelona más que 2 veces, pero traigamos Barcelona a casa. Veamos la globalización y veamos los cambios tecnológicos.
¿Cómo organizamos la clase obrera en Cámara? ¿Dónde está? No existe. No existe, no existe. O sea, no existe. Por lo tanto, tenemos ahí un problema gravísimo. O sea, igual que en Barcelona, que era mucho más industria que Cámara, pues imaginaros, ¿no? O sea, aquí se puede poner ejemplos concretos que sois todos de Cámara, conocéis a los que estoy refiriendo. O sea, ¿dónde está? ¿Cómo organizamos la clase obrera? Lo que queda de clase obrera. Entonces, a mí sí me parece que ha faltado, por lo poco que quede de la clase obrera, por lo poco que quede de la izquierda, por lo poco que quede de ciertos intelectuales, han sido un poco lo que se han pringado en este proceso de errores que ha habido, que había que haber salido a la calle mucho antes, combatiendo ese discurso y ese relato que, digamos, Pujol impulsó y se lo ha llevado hasta este momento. O sea, han sido, desde mi punto de vista, poquísima gente, no voy a dar nombre, que han salido dando su opinión y combatiendo cómo se estaba construyendo esa idea. Si eso se hubiese dado, posiblemente hoy, con independencia de las torpezas de Raúl, que es el que más independiente ha hecho en este país en toda su historia. Todas esas independencias, yo creo que había que haber estado ahí. Últimamente han salido algunos compañeros o antiguos compañeros que han dado sus opiniones con muchísimos argumentos, pero yo creo que se ha llevado un montón de años callados. Pues si no hay más palabras, adelante. Hacemos una segunda oleada luego. La segunda sí. Rafa, no te he apuntado. No. Jaime decía al principio, después de mi intervención, claro, el asunto daba para 3, 4. Llevamos 5 años con esta película y es un debate de una enorme... tiene 1000 caras y tiene 1000 facetas, por lo tanto, yo he querido huir, como de la peste casi, de convertir esto en una asamblea política en el sentido clásico de vamos a analizar la coyuntura, ¿no? Y lo que ha dicho hoy Puigdemont y lo que Rajoy dijo ayer en Telecinco. Porque me parece que tanta inmediatez, tanto estar al día nos está confundiendo, ¿no? Y que es necesario que todos nosotros hagamos una parada a veces y reflexionemos mirando muy atrás, no tanto en la lejanía de los tiempos, pero sí haciendo unas incursiones hace 80, 90 años, cómo situaciones similares a estas se plantearon entonces, en 1934, casi exactamente igual el 27 de octubre que el 6 de octubre de 1934. He intentado hacer eso, por eso he hablado poquísimo de la situación actual y de la coyuntura. No venía ni a eso. No me pagan, porque no me pagan hoy para esto, pero que tampoco me pagan para hacer informes políticos, o sea que yo ya hace muchos años que dejé esa actividad, ¿no? He intentado situarlo históricamente, por un lado, y conceptualmente para definir. Algunos dirán, es que yo no soy nacionalista, Junqueras lo dice, yo no soy nacionalista, soy independentista. Pues mira, vamos a situarnos las cosas. Todo nacionalismo, y eso lo tenía muy claro Jordi Soler-Tura, todo nacionalismo lleva a una deriva inmediata, automática, que es la construcción de un Estado propio. No hay nacionalismo para bailar la sardana. Para bailar la sardana yo no invento el nacionalismo, ni lo invento para vender máquinas, o quizás sí, máquinas de coser en Sevilla. El nacionalismo lo invento, y parto de la base de que es un invento, de una eficacia extraordinaria, pero se inventa para construir una entidad política que aspira a ser soberana, y por lo tanto, aspira a ser soberana quiere decir ser independiente. Lo que pasa es que esta tercera fase nunca se había planteado. Y algunos pensaban que existía, y es verdad que históricamente a lo mejor una parte ha existido, el llamado nacionalismo moderado. Ese que, hombre, yo me invento el nacionalismo, pero tú sabes, ¿no? O sea, tú y yo nos entendemos, ¿no? Es para funcionar. Pues no, el nacionalismo históricamente ha dado siempre
La segunda pata es proyecto de construcción de un Estado. Y eso o se nos mete en la cabeza como teórico, como analista, como personas que estamos viendo un fenómeno social, o es difícil entender el nacionalismo. El nacionalismo andaluz fracasa, no existe por raíces históricas, pero también porque no tiene un proyecto de soberanía política. El nacionalismo vasco existe porque tiene un fondo de soberanía política. Si os leéis los 250 folios del último programa electoral del PNV, que es un partido muy serio, muy coherente, muy cohesionado, es seguramente el único gran partido que queda en este país, aunque tenga nada más que no sé cuántos votantes. Euskadi no son más de 1 millón de votos, me parece, en total, todo. Es el único gran partido que no ha sufrido crisis. Ojo al parche. Pues si leéis los últimos capítulos que están dedicados, nunca habla de nacionalismo, nunca habla de independencia, nunca habla, pero habla de... Es curioso, no cita nunca una palabra. ¿Sabéis cuál es? España. Jamás. El concepto España no existe en la cultura nacionalista vasca. Lo que existe es el Estado. Porque el Estado por aquí, el Estado por allá. Eso es una manera de entender, ¿ves? Que es mucho más sinuosa que decir yo estoy contra España. No, es que el Estado no nos quiere. Victimismo, que hablaba Batalloso antes. Nunca habla de España. Y cuando habla de independencia, nunca habla de construcción de independencia. Es una frase que yo como profesor de lengua me quedo alucinado. Más o menos viene a decir, construcción de un proyecto político de determinación de los ciudadanos de Euskadi. Independencia. Es decir, en el proyecto del PNV, el proyecto máximo está el asunto de la independencia. Pero claro, muy bien planteado, no muy bien, sí, planteado en la situación actual. No a la manera de Sabino Arana, pero sí a la manera de un gobierno que es muy europeísta. Y viene a decir, bueno, esto de las soberanías hoy es una historia muy, muy compleja. Ya no es lo de antes, no es tener una frontera, un ejército y un poder político, que yo movilizo al ejército y para eso integro al pueblo en el ejército y lo mando a la guerra para defender mi frontera. Eso se acaba. Hoy las soberanías son soberanías complejas, son soberanías económicas sobre todo, son soberanías jurisdiccionales, y son soberanías transfronterizas. Entonces los de Euskadi lo saben. Es una utopía tan estúpida lo de pensar en un territorio independiente de Euskadi en el mundo, pero sí un terreno de corresponsabilidad que es más o menos una confederación o un modelo que algunos le llaman de, como Puerto Rico, Estado libre asociado. Esa es la fórmula que planteó Ibarretxe, ¿no? Bueno, soberanía, por lo tanto, es un modelo desde mi punto de vista que hay que resituar, reciclar en el mundo global, con poderes internacionales que son jurídicos también, Hay que traspasar, no se puede, no valen las fronteras clásicas. Y yo creo que eso, el nacionalismo catalán, no se ha enterado. No se ha enterado. Y tiene que ver seguramente con intereses, con demandas sociales vagas y difusas, pero también con una enorme incapacidad de la clase política catalana, desde mi punto de vista. Es una opinión muy personal. Muy, muy personal. Ahí no hay termómetros funcionando de lo que está pasando. No hay termómetros. No se han enterado de lo que iba a hacer Europa, pero ¿cómo que no se ha enterado? Pero usted pensaba de verdad que la Comisión Europea iba a permitir en Europa usted fuera un territorio independiente jurídica y políticamente. Pero usted sabe lo que supone eso. Los Balcanes se quedan chicos. Con lo cual, problema de capacidad política, de termómetro, decir, bueno, ¿cuál es la situación? Tema nacionalismo y sentido universal, batalloso, cosmopolitismo.
Yo, por lo que se ha visto por la intervención mía, yo no soy nada nacionalista, también por origen y por trayectoria vital. Yo he nacido lo digo, Sí. en Murcia. Hoy es comunidad autónoma y puede que mañana sea nación. He vivido todo mi bachillerato en Canarias, que tiene una personalidad peculiar. Y he vivido toda mi juventud, madurez, en Sevilla, Andalucía. Provengo de una familia muy carlista, muy católica. Me hice comunista con 18 años. Y hoy, pues soy de izquierda, pero reviso muchas cosas de mi trayectoria. He vivido 10 años en Bruselas. En Bruselas yo tenía DNI español, pasaporte español, documentación de funcionario europeo. La ley que me protegía era la ley europea, pero la ley de tráfico era belga. Pero si pasaba la frontera de Amberes, de Bruselas, ya pasaba al territorio flamenco. Ya no era Bruselas. La jurisdicción era distinta. La policía no hablaba francés, hablaba... En ese contexto tan diverso, tan multipolar, ¿tú te crees que hoy se puede hablar de una identidad? De identidades unívocas, si es que yo creo que la maravilla de lo que se está haciendo, como generalmente ha sido siempre, es que son identidades compartidas, identidades complejas, mestizas, cambiantes, y que van desarrollándose. Eso algunos le llaman el cosmopolitismo, es decir, yo no tengo patria, no tengo patria, claro. ¿La patria es mi bandera? No. ¿Mi patria es mi lengua? Ni siquiera ya es mi lengua. Ni siquiera es mi lengua. Yo estoy haciendo ahora un trabajo de jubilado que traduzco a un sindicalista italiano muy interesante, que es Don Bruno, San Bruno lo llamamos nosotros, San Bruno Trentin. Bueno, yo lo disfruto leyéndolo en italiano. Esa es mi... ¿Por qué no lo leo en español? Porque primero quiero aprender más italiano y segundo porque me siento ahí. Aún leyendo en italiano, luego mi patria tampoco es mi lengua. No hay patrias, hay identidades universales e individuales. Cada uno de los que estamos aquí somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, pero somos nosotros, cada uno nosotros. Y nos identificamos en función y en relación con. Cataluña, asimetría, singularidades. Es un hecho histórico. Es un hecho histórico que Cataluña tuvo un estatuto jurídico en 1932. Eso es un hecho. Y como tal, el Estado español en un momento dado se lo anuló. En 1939 con Franco. Se recuperó en 1978. Se modificó en 2006. Se le impidió que se ejercitara completamente por el Tribunal Constitucional, con todos mis respetos. Bien, ellos, esa sociedad política, que tiene identidad política porque el estatuto se lo avala, quiere ser dueña de su destino. Yo creo que tiene derecho. Como sociedad política, no como nación. Como sociedad de individuos que ejercen sus derechos electorales, jurídicos y políticos. ¿Tienen derecho a su autodeterminación? Sí, pero no como nación. No como nación, porque yo no me creo lo de los derechos históricos de las naciones. No me lo creo. No tiene fundamento jurídico de ningún tipo, mientras que los individuos asociados en una sociedad política sí tienen fundamentos políticos. Que es una constitución, que es un estatuto, que es una norma legal que les avala, les permite ejercer su derecho. No estoy hablando del referéndum del 1 de octubre, que vamos a hablar de eso, ¿no? El problema es que ese referéndum no era un problema de votar, era un problema de votar ilegalmente, malamente, como dicen ellos, muy malamente. Lo estaban haciendo mal. Y entonces un Estado, por muy autoritario que sea y por muy democrático que sea, tiene que proteger también su propia ley, porque si no, entonces la ley no es de todos. Es excepcional. ¿Se podía haber conseguido resultados políticos? Evidentemente. El PP tiene una gran responsabilidad, una grandísima responsabilidad. Y el PSOE también no tiene el PSOE.
porque son los dos grandes partidos que han dominado la escena política. ¿Que tiene Podemos hoy responsabilidad en eso? Pues claro que lo tiene, a cada uno su palito, que para eso están ahí. Es decir, la responsabilidad de la trayectoria del tema autonómico, desde que el PP con Aznar introdujo una serie de revisiones, de lecturas muy conservadoras del sistema autonómico, yo creo que es evidente. En ese sentido, el PSOE ha sido más flexible, yo creo que más abierto. Entonces, las responsabilidades políticas son indudables, son del PP, pero son también de la vanguardia política catalana, que ha sido incapaz de encontrar un discurso que se reencuentre con otras fuerzas políticas para hacer posibles sus objetivos. Y han tirado por la calle del medio, que era la independencia. Desde mi punto de vista, un error gravísimo, que más que beneficios ha causado perjuicios indudables y que van a durar muchos años. La ley electoral se hizo con muchas finalidades. Y está bastante estudiado el asunto de cómo en un momento determinado la ley por Adolfo Suárez estaba muy estudiada con técnicos. Suárez improvisó mucho, positivamente, en algunos casos negativamente, pero no, nos olvidamos de que detrás de aquel tinglado político que era el gobierno de UCD, el gobierno de la transición, había un aparato de Estado administrativo político que tenía elaborado cosas. Lo despreciamos con mucha facilidad. Desde la izquierda despreciamos el Estado posfranquista. El Estado posfranquista tenía acumulado un gran caudal de por dónde quería ir. Y en gran medida lo consiguió. Entonces el tema técnico electoral lo trabajaron muy mucho. Y se dieron cuenta que primero la provincia era indispensable, porque es la madre del cordero, la provincia. No es el sistema DONT, es la circunscripción provincial. Si tú modificas la circunscripción provincial con la ley DONT y lo incluyes en la circunscripción regional, esto da un cambio total. Total. Soria es una provincia y Barcelona es una provincia. La diferencia es que Soria tiene 25.000 votantes seguramente y Barcelona tiene 1,5 millones. Y sin embargo la desproporción representativa es extraordinaria. Las proporcionalidades puras no existen de todas maneras. En Francia este mismo debate que tú has sacado lo plantean igual, en Italia igual. Nunca hay una ley electoral, es una ley electoral hecha para beneficio de... Y en este caso se hizo para beneficio de la UCD como sistema político posfranquista y también es verdad lo que tú has dicho, para facilitar la participación de los partidos nacionalistas. Yo creo que eso no fue negativo, desde mi punto de vista. Ha empezado a ser negativo a partir de ahora, seguramente. Y termino con esto de la ley electoral con una cosa. Si tan mala era, tan mala es ahora, que Podemos tiene 70 diputados. Me explico. ¿El problema era la ley o el problema es la capacidad de conquista de votos? La izquierda ha tenido la misma ley en 1980, en 1990, en el 2000 y en el 2010. Sin embargo, solo esta vez un partido de lo que podemos denominar el mapa de la izquierda del PSOE ha cuatriplicado lo que tenía tradicionalmente el PC o Izquierda Unida, con la misma ley electoral. Luego, ¿qué pasa? El problema es distinto. Han cambiado la sociología española, ha cambiado el votante, ha cambiado la cultura política y eso ha dado que Podemos sea hoy un partido que tiene una representación muy importante. Eso, por lo tanto, ya nadie habla de modificar la ley electoral de momento. A lo mejor nadie lo dice, bueno, no vayamos a tener 30 diputados en vez de 70. Y el PSOE ha tenido mayoría absoluta con la misma ley electoral y tiene hoy, ¿cuántos tiene? ¿110? O menos. 90. Sí, la mitad. Entonces, ¿el problema es ley electoral o es problema de conexiones sociedad política? Termino. El artículo 155 lo he respondido. Nacionalismo de izquierda, bueno, ese es uno de los grandes fenómenos además que se da en España, solo muy pocas veces en España.
Yo no entiendo lo del nacionalismo de izquierda, ni una izquierda nacionalista. Jamás lo he entendido y ahora menos. Desde mi punto de vista, la izquierda o tiene un discurso de sociedad y claramente de horizontes de derechos sociales, o eso no es izquierda. Es un nacionalismo vestido de otra manera. Y yo creo que eso es un enorme error lo que estamos haciendo ahora. Con todos mis respetos para Cataluña en Común y demás. Con todos mis respetos. Tú no puedes hablar de derechos históricos nacionales y al mismo tiempo un discurso nacional, de izquierda, perdón. Yo no lo entiendo. Yo creo que la izquierda no es que sea aséptica y que no tenga que tener en cuenta las demandas de la gente en territorio, pues claro que sí. Autonomía, tú tienes que defenderla en Andalucía, tú tienes que ser una fuerza impregnada en el territorio en el cual tú ejerces un papel. Pero de ahí a convertirte en el adalid del nacionalismo andaluz, que los hay. Sí, sí. Izquierda nacionalista andaluza resurgiendo. O convertirte en la CUP, que habla de la revolución anticapitalista y al mismo tiempo cantas el Segadores. No, porque el Segador es muy bonito, pero es una canción de los campesinos del siglo. Es decir, yo no entiendo, yo prefiero que canten la Internacional o la Varsoriana. Es decir, en la historia, el discurso internacionalista ha tenido dos grandes puntos, que son nuestras referencias históricas, no ahora. La revolución, los movimientos internacionalistas del siglo XIX, la primera internacional, la segunda internacional, la del siglo XX, revolución bolchevique, y antes, en 1871, la Comuna de París. La Comuna de París no eran ni franceses ni europeos, eran internacionales. Y defendían la identidad del individuo dentro de la humanidad. Yo creo que ese discurso, con toda la posible carga poética, retórica que tiene, hoy hay que recuperarlo en un mundo globalizado, con más necesidad aún de tener discursos internacionales. Y la izquierda ha abandonado eso y se ha recluido en el discurso del terruño, porque le es más fácil controlar el pequeño territorio que el que yo no entiendo, que es la globalización. Por ahí va. Hacienda propia. Yo ya ahí no sé. Un tema técnico, tú has sacado el caso de Argentina. Es verdad que el principio fundamental de todo el federalismo es ese que has planteado. Unidad de ingresos, diversidad según necesidades. Ese funcionamiento tiene que ser. Pero eso implica que técnicamente pueda darse fórmulas de gestión de impuestos a través de autoridades autonómicas. Yo creo que hay una panoplia de posibilidades, siempre y cuando se mantengan los principios del federalismo tributario. Es decir, tú tienes que pagar en función no de tu territorio, sino de tu renta personal. De tu renta personal. Y a ti te tienen que dar, no porque pertenezcas a tu territorio, sino por tus necesidades sociales. Y ese debate también existente en la izquierda de hoy. Y entramos en la conflictividad de territorio. No es que Cataluña quiere llevarse el 30% del fondo de cohesión, es que Andalucía, no es Andalucía, no es Cataluña, es que somos nosotros, cada uno de nosotros, cómo hacemos un reparto, teniendo en cuenta las entes territoriales, pero hablando de necesidades individualizadas, de las personas, ese discurso de la personalización de la política, del buscar el discurso social, yo creo que la izquierda lo ha abandonado. Lo lamento decir. Nosotros, la generación de la ENA, de los que estamos aquí, hemos cometido enormes errores. El hecho es que estamos aquí. Pero lo de hoy, yo, perdonadme que le diga a los nuevos, perdonadme, estáis acabando. No se trata de resucitar discursos del paleolítico, muchísimo menos. Discursos de la actualidad, del presente. Pero el presente hoy no es el discurso territorial. El presente hoy pasa por, o tú tienes una política europea o no eres nadie. Y la izquierda hoy no tiene política europea.
Y segundo, o tú tienes una política de cara a los derechos sociales o no eres nadie. Y la izquierda hoy no sabe lo que hacer con el rollo del trabajo. No sabe. No tiene ni idea de cuál es la alternativa, la propuesta al cambio tecnológico y productivo que está ocurriendo. Que tenemos hoy menos trabajo, ese es un problema, pero que tenemos que acostumbrarnos a vivir con menos trabajo, porque nos lo dicen. Porque nos lo dicen. Porque nos dicen que la fuerza de trabajo mundial ha aumentado. Lo que pasa es que ya no trabajamos solo los europeos, trabajan los vietnamitas, los chinos, los sudaneses. El trabajo se ha ido para allá. Y nosotros hemos dejado de ser esa potencia económica y productiva que lo fuimos durante 200 años. ¿Eso es bueno o malo? No, es simplemente. Entonces se trata de cómo tú acometes una política desde la izquierda, con los grandes principios, pero aplicándolo a la situación actual. Es con un trabajo que no puede ser igual, comprendido igual que antes. 8 horas, 5 días a la semana. Y fin de semana libre. Pues no. Contrato fijo, para 40 años. Adáptate. No porque yo diga eso sea bueno, no. Adáptate o mueres. Esto es como las especies. Como las especies. El mundo cambia, el mundo está cambiando. Tú no se trata de que te adaptes miméticamente a él, no. Te adaptes sobreviviendo. Sobreviviendo. Y para sobrevivir tienes que tener ideas, tienes que tener proyectos, tienes que tener alternativas. Y yo creo que eso adolece hoy en toda Europa la izquierda. Es la gran tragedia a la que estamos asistiendo. Y pretender esa enorme frustración, trasladarla a que entonces la utopía nacionalista es la que nos va a salvar, es el segundo gran error. Porque es adoptar el discurso del contrario. Y no quiero seguir más. Nos queda 20 minutillos y si hay alguien que quiera tomar la palabra, venga, Rafael y Antonio. Y saludar a Víctor, pero la busca más intervenir. Venga. No estamos pensando que hagan así. Siempre. Venga, Rafael, vamos. Una aclaración desde mi punto de vista sobre la expresión Andalucía como la que más. Yo eso no lo entendería nunca si se piensa que se trata de una competencia por tener todo lo que tiene Andalucía, sino sí lo afirmaría por tener todo lo que Andalucía necesita, que lo podamos llevar a cabo. No hace falta que sea café para todos, puede ser para unos cafés y para otros una caña, pero que lo que necesitemos hacer para crear una sociedad, digamos, solidaria, con un bienestar básico, que lo podamos hacer. Yo lo entendería así. En segundo lugar, tengo una pregunta. Hablo de República Federal como posible solución. Pero ¿es posible una República Federal? Es decir, ¿es posible un federalismo sin soberanías? ¿Es posible un federalismo sin el derecho a decidir? Porque el problema de Cataluña, para mí, el problema al que hay que dar respuesta es esas 2 millones de personas que claramente son independentistas y que como sujetos políticos que son, tienen derecho a que se les dé una respuesta. Y una última pregunta. Ha analizado, y además me parece que de manera muy completa, las causas por las cuales hemos llegado a esta situación. Pero bajando un poco más a lo terreno, yo creo que ha habido otra causa que podría explicar por qué se ha aumentado tan rápidamente el número de independentistas. Y es el problema de la corrupción en España. ¿De la corrupción? La corrupción. Al Partido Popular, sobre todo al Partido Popular y a Convergencia y Unión en Cataluña, les interesaba que estuviésemos hablando del problema catalán en lugar de estar hablando de la Gürtel y del 3%. Yo recuerdo aquella acusación de Maragall del 3% que tuvo que retirar, o que se vio obligado a retirar del acta
de aquella sesión, ¿no? Juan Antonio. Bueno, pues yo, con todo el respeto, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo cuando voy, primero voy a decir que la candidata por Girona de la CUP se llama, de pedido, Sánchez. Eso ya. Y después, cuando yo voy, yo milito en el colectivo de acción anticapitalista. Y cada uno milita donde puede. Bueno, entonces, cada vez que hemos ido a Barcelona, con los compañeros de la CUP, hemos cantado, yo no sé qué tal, pero se ha cantado el himno de Andalucía, porque íbamos también con el SAT, el secador y también con la internacional. Porque todo el discurso ese nacionalista de la derecha, yo creo que se rompe con la CUP, porque la CUP es ellos no piden la República de Cataluña, sino la República de los países catalanes, que sería una forma de romper con la forma de cómo se ha creado el Estado español. Porque yo como marxista, yo no creo en ningún Estado. Ni en el español, ni en el catalán, ni en la República de Benin. Pero si con el nacionalismo de izquierda podemos hacer una brecha para conseguir que la reforma que pactaron el PSOE y el PP en el verano, que decía primero pagar la deuda y después pagar la sanidad, si con el nacionalismo de la CUP conseguimos eso, yo apoyo la CUP. Y después también hay un nacionalismo, que son los kurdos. Los kurdos, el principal partido, es comunista y defienden que cuando creen el Estado kurdo tendrán una sociedad de bienestar. Y después también, volviendo a la historia, cuando se hizo la Revolución Rusa, lo primero que se hizo era terminar con la cárcel de los pueblos, que era Rusia, y se le dio el derecho de decidir a todas las naciones, a los que han, y desde entonces pues están todas las tramos que usted ha dicho. Y después también el tema este del nacionalismo no se ha creado porque pienso yo, porque desde TV3 se han dedicado a decir una cosa, sino que arranca desde el 15M. En Barcelona, desde el 15M, desde cuando se creó el 15M, y todavía se mantiene, hay un 40% de paro juvenil. Barcelona fue, y es una de las ciudades donde más desahucios hay en todo Estado español. Por eso, un activista se ponía en las puertas, para un desahucio, en la alcaldesa de Barcelona. Y durante todo el proceso ha habido dos huelgas generales que han parado en Cataluña. La primera, dos huelgas generales. Y nada, y que digo que en España también sufrimos un españolismo de izquierda, un españolismo de mediano, ¿verdad? Y da la coincidencia, la buena coincidencia es que este año también se cumplen los 40 años del asesinato de Caparrós y de que los andaluces pedimos la autonomía. Pero no se pidió la autonomía para ser mejores que los catalanes, sino se pidió la autonomía para poder comer, para tener médicos y tener sanidad y tener educación. Por eso, yo sí entiendo un nacionalismo de izquierda, y bueno, y tenemos, y lo último ya, se puede,
voy a poner un ejemplo del nacionalismo que mejora la sociedad. En Suecia, en el siglo XIX, los noruegos, los trabajadores noruegos y suecos lucharon para que Noruega fuera independiente. Y esa lucha consiguió el estado de bienestar que era tan valorado en los países que son aliados. Paco y Pinto son las últimas palabras. Bueno, yo aquí por la hora si queréis, pero bueno, dos o tres cositas muy... He echado en falta el nacionalismo español, ¿no? Y hemos visto como ese nacionalismo malo, que nosotros los de izquierda nos consideramos internacionales, es la persona en sí, ¿no? Yo no me considero gamero, ni confino, ni español, ni andaluz, es del mundo, ¿no? Pero echan falta en analizar un poquito el nacionalismo español. ¿Y por qué, si el nacionalismo es tan malo, que para mí lo es, cuando ahora que se celebra el Día de la Autonomía de la 28 y el día 4 y tal, ¿por qué el interés de poner que Andalucía también era una nacionalidad? ¿Para qué? Cuando seguimos siendo Andalucía la comunidad más pobre, la segunda creo de Europa o algo así, ¿no? Y cuanto al tema catalán, yo creo que se han pasado de frenada ellos, porque el 80% quería votar. Si esta gente se retira a tiempo, vamos a un Estado federal, pero ahora con menos, porque claro, aquí el problema es de la pela, del capitalismo burgués. Y yo en el año 2007 fui al País Vasco a una residencia de tiempo libre y me encontré allí con matrimonios catalanes y vascos indudablemente. Estábamos en el País Vasco, ¿no? Yo era el único andaluz. Y esta gente, los trabajadores, decían, uno trabajaba en la CEA, muchos andaluces, uno era de los programas y tal, decían que a nosotros nos hacían las autopistas y no cobraban nada, y ellos, poniéndole dinero para Andalucía, pues tenían que pagar las autopistas que ellas las más caras de España, ¿no? Por lo cual yo creo que el otro día leí un informe bueno, en un periódico, hablando del tema de la hacienda, de lo que aportaba cada comunidad a la caja común del Estado español. Y eso era un dato. Sabéis que el IVA que se recauda, la mitad es para el gobierno central y la otra mitad se mete en una alcancía y después se reparte proporcional. ¿Sabéis cuánto aporta Cataluña a esa lucha? El 27 y pico %. ¿Sabéis cuánto aporta Andalucía? El 6%. ¿Sabéis cuánto se lleva Cataluña? El 17%. Y lo sigue Andalucía con el 17, no sé cuánto. Es decir, que hay un problema porque nuestra presidenta está hablando, cuidado por la reforma de la Constitución, la igualdad, cuidado que el tema de ella es que no me vayan a quitar, que me digan que me espabile y no viva tanto de la... Está hablando de la acumulación, le está pidiendo dinero al gobierno central porque recibe de Europa un proyecto y el gobierno central se lo quita. Y ella calcula que son 7.500, es decir, estamos de pedigüeños, ¿no? De pedigüeños. Y yo sé, pues, nosotros que somos internacionalistas, que somos, pues debemos de tener cubierto todo esto, ¿no? Pero que bueno, que es un problema de pega. Y a esta gente se la han ido de las manos. A esta gente. Si esta gente pega el frenazo, ahora sacan mayoría absoluta. Hubieran dicho, nos ponen pega para el referéndum, tal. Lo que pasa es que han llegado a una situación que ya esto se ha vuelto un contra. Y posiblemente ganen la fuerza constitucionalista que le llaman, ¿no? Que bueno, los de izquierda también aportamos mucho a esa constitución que ahora indudablemente habrá que cambiar por un Estado federal, como tiene Estados Unidos, que es un país capitalista. Resulta que un Estado tiene pena de muerte y otro no. Un Estado tiene la justicia funciona de una vez y el otro de otra, tienen sus propias
un Estado federal, cómo funciona, ¿no? Y el gobierno federal resulta que solamente tiene el tema de defensa, pero aquí, bueno, ¿cómo se va a solucionar? Espero que esto va a tener solución, indudablemente, pero si se hacen bien las cosas. Bueno, pero la sala verdadera. Vale, pues Tinto iba a hacer una última... Sí, una palabra. Tiene un minuto. Él es una figura importante de esta nación. Estando aquí el amigo Javier, el número, yo no iba a hablar nada, porque tampoco, porque siempre ha sido un referente para muchos de nosotros, ¿no? Esos son modos que lo pagas con una cerveza. Para mí. Pero bueno, lo que es agradable verlo aquí, yo estoy tan preocupado como todos nosotros por la situación, preocupado, disgustado, porque claro, los que tenemos una trayectoria, una militancia política, en este caso del Partido Comunista, fundamentalmente, en Izquierda Unida, procedemos de una cultura internacionalista. Entonces yo podría suscribir, quizá no con tanto énfasis como puso Paco Fruto, pero sí suscribir ese discurso. Como la izquierda, en la etapa histórica que estamos en el siglo XXI, como la izquierda empieza a tirar de la frontera, cuando eso ha sido un motivo continuo de guerras, de conflictos gravísimos. Además que hay que retroceder, salvando la diferencia, a 25 años, Bosnia-Herzegovina, 20 años. O sea, un Estado como el Estado español, que ha constituido, después de muchísimos años de dictadura, construye un Estado democrático del bienestar, llevamos ya por lo menos 10 años ocupándonos del proceder y del estatuto. Con lo cual, a mí, que me da igual que un camarada, un compañero, un vecino viva en Sabadell, en Mataró, o en Arganda, o en Jerez, un tornero allí que viva dignamente, que disfrute del estado de bienestar. Pero esa solidaridad no la entiende, la entiende la clase obrera. Los que inician esta trayectoria de independencia no son los nuestros, no son los nuestros. Son gente, así, había un dirigente hace ya muchos años que me decía, Víctor, que el nacionalismo, después de haberse conseguido la independencia de las colonias, es un proyecto de la derecha. Y está claro que es un proyecto de la derecha, porque nosotros queremos la solidaridad internacional. Cuando veo a alguien que a la vez que proclama una posición de izquierda y habla con eufemismo de decir el derecho a decidir, el derecho a decidir, claro, pero decidimos todo, ¿eh? Y cuando hay un último informe, creo que de la ONU, que esto sí que es una bomba, que dice que la descentralización está provocando agravios comparativos en las comunidades. Fijaros, pensar en eso. O sea, que la descentralización, en contra de lo que hemos pensado, que quería un Estado autonómico y tal, pero hay un informe último, muy último, de los grandes pensadores de la ONU, en donde dicen que la descentralización está produciendo grandes agravios comparativos. Y eso lo vemos en España. El IBI no paga un precio, el vehículo no sé cuánto, o sea, que hay que buscar un orden si es que realmente estamos conformes con un Estado como el Estado español. Claro, yo en este caso lo que quería era transmitir mi disgusto, mi malestar, y sobre todo que nosotros estamos con los que más nos necesitan. No estamos con la burguesía más reaccionaria, está encabezando este capítulo de la historia de Cataluña. Y yo tengo un gran lazo de cariño, de afecto y de familiar con Cataluña, pero está encabezando. Yo cuando hablo con un sobrino mío y me habla lo que otros repudian que lo hablen, que a los niños en el colegio lo están adoctrinando, y yo me veo como cuando era un pequeñín aquí en el colegio San Antonio Primo de Rivera, entonces formando y cantando el cara al sol, salvando la distancia, pero ahí están adoctrinando, y nosotros hemos luchado por la libertad pública. Ahí están adoctrinando, y en Valencia está sucediendo lo mismo. La cosa es que además se diga que no, que es una arbitrariedad, que tú eres Rivera, no. Están adoctrinando y ya no sé. Mi familia está peleándose con los profesores. Mi familia, yo digo, un hecho concreto, y no es una familia que milita en mi partido. Y digo, bueno, pero voy a llamar a los profesores, ¿y usted quién es? ¿Cómo que le dice quién es? Porque no quería adoctrinar a los niños, sacarme a mis niños allí o ponérmelo delante de un colegio con 8 o 10 años. Eso no hay que aplaudir. La libertad la hemos conquistado para todos.
Pero si además lo empiezan a imponer, vamos. Son las 9. Oiga, Guillo, oiga. Oiga. 2 minutos, cierra el correo. Oiga. Venga, porque ya se nos corre la muchacha y todo ya. Sí, pero Oiga, Javier, la bendición. La bendición. Ahora viene a hablar del quehacer de Lenin. ¿Qué hacemos? Tú. Reescribiría el derecho a autodeterminación, está más claro que vamos. Bueno, porque el derecho a autodeterminación es siglo XIX, imperio ruso, imperio zarista, tiene nada que era la manera de desmembrar una potencia conservadora y de derecha y expansionista. El derecho a autodeterminación es a provocar que se liberen los pueblos que estaban sojuzgados. Hoy el derecho a autodeterminación en un sistema como el europeo es que o se replantea de otra manera una autodeterminación.